iglesia, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Felices de estar juntos de nuevo? Cada domingo es una oportunidad para abrazar, para sonreír, para ver cómo está el otro, para conversar, ¿cierto? Para conocernos un poquito más, porque eso se trata que nos reunamos, ¿no? No se trata solamente de reunirnos para venir a escuchar a alguien, sino realmente para hacernos familia y ser familia, ¿cierto? ¿Están conmigo? ¿Cierto que sí? Bueno, vamos a arrancar con una encuesta. Saquen sus celulares. Hoy vamos a usar el celular. Lo usamos en worship, ahora lo vamos a usar ahora mismo. Saque su celular, póngalo allí como si fuera a tomar una foto y va a escanear este QR, por favor. ¿Listo? Me avisan cuando ya todos lo hayan escaneado. Les va a salir una encuesta, ¿sí? ¿Todo les salió una encuesta? Número 1, ¿sí? Listo, son 4 preguntas. ¿Qué va a pasar? Por favor, hágalo de la manera más sincera posible. No va a aparecer su nombre, no va a aparecer quién contestó qué. Realmente no tenemos el detalle de quién y cómo contestó. Entonces solo necesitamos que lo haga de la manera más sincera posible, ¿ok? Lo más sincero posible. Y responda a sus preguntas, por favor. Son 4 preguntas muy sencillas. Bueno, estamos viendo qué está pasando en vivo y en directo con la primera pregunta. Ahora sí, vamos con la segunda. ¿Listo? Así, se toca una por una. Es que nosotros somos acelerados. ¿Sí ven que somos un poquito acelerados? Esa es nuestra forma hoy. Lo más sincero, lo primero que se le venga a la cabeza. No lo piense tanto porque cuando uno piensa mucho, contesta mal. ¿Listo? Viendo lo que va pasando. Tercera. ¿Listo? ¿Todos ya escanearon la tercera? Listo. Está chévere, ¿no? Listo, vamos con la cuarta. ¿Qué dice la cuarta? ¿Qué dice la cuarta? ¿Qué dice la cuarta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Difícil? Contéstenlo primero, acuérdense. Lo que es verdad, sin decir mentiras. ¿Listo? ¿Todos la cuarta? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Vamos mostrando los resultados de la cuarta. Uy, esto está poderoso. Está poderoso, pero digan la verdad, por favor. ¿Listo? Bueno. Listo, vamos a dejar ahí, luego les voy a conectar con los resultados. ¿Listo? No se preocupen que les vamos a contar qué pasó. Pero, para seguir con la temática y poderles contar de qué vamos a hablar hoy, quisiera que ustedes se acuerdan de una canción que se llama El Estuche. ¿No? ¿Sí? No es cristiana. Pues cristiana, la música no es cristiana, la música no es de autor cristiano. ¿No se acuerdan de esa canción? ¿No se acuerdan? Escuchen. No las apariencias, mira la esencia. ¿Listo? No las apariencias. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente imagen, ¿no? Este es Andrea Echeverry. ¿Cómo se llama el grupo? Cultura General, colombianos, ¿no? Terciopelados. Listo, ella es Andrea Echeverry, Terciopelados, la canción El Estuche. ¿Qué decía la parte que escuchamos? No las apariencias. Listo. Parece que es cristiana, pareciera, ¿no? Contenido cristiano. Profeta actual colombiana, sí. Sigamos. Ahora, ¿quién encuentran en esta imagen? Sí, no, ya escuché los suspiros. Sí, de las chicas, sí, ya los escuché. Capitán América, ¿cierto? ¿Qué pasó con el Capitán América? Era un flaquito, disminuido, débil, ¿cierto?
¿Y qué pasó? Lo inyectaron. Y se convirtió en otra persona completamente diferente. ¿Qué cambió? Toda su apariencia, ¿cierto? Listo. Tercera imagen. ¿A quién encontramos ahí? David y Goliat. ¿Cómo ven la diferencia entre ese par? Totalmente, ¿cierto? ¿Ustedes, siendo sinceros, hubieran mandado a ese chiquitín a pelear contra ese gigante? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vemos la apariencia. Entonces, la palabra clave precisamente de estas tres cosas que acabamos de ver es apariencia. ¿Y qué es la apariencia? ¿Qué es la apariencia? Vamos a leer lo que dice 1 Samuel 16:7. Dice: pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Yo creo que Andrea Echeverry sí es cristiana. ¿Vieron? Yo me fijo en el corazón. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David? ¿Se acuerdan de la historia del rey Saúl? Todo lo que pasó, cómo este chiquitín llega a llevarle la comida a sus hermanos y de repente termina peleando contra un gigante, ¿sí? Esa historia es muy conocida, la hemos escuchado yo creo que desde que somos niños. Pero hoy vamos a hablar de algo muy, muy especial. Seguramente Saúl, ustedes saben que Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Pero por qué fue el primer rey? Porque el pueblo empezó a ver a su alrededor y se dio cuenta que todos tenían rey y ellos no. Ellos eran un gobierno teocrático, ¿cierto? Dirigido única y exclusivamente por Dios. No había hombres a la cabeza. Pero Israel dice: oiga, no, yo quiero ser como los demás, necesitamos un rey. Y por eso es que deciden elegir, ¿no? Le preguntan a Samuel, el profeta: oiga, venga, ayúdenos, hable ahí con Dios y dígale que necesitamos un rey. Y efectivamente Dios le dice: ok, listo, voy a concederle su petición, busquen entre ustedes. Y adivinen qué buscó la gente. Adivinen. Claro, el más fuerte, el más grande, el más musculoso, el de la estatura de 3 metros, ¿sí? Uno dice: este es el tipo, o sea, esta es la pinta, ¿sí o no? Esta es la pinta que se necesita para ser rey, ¿sí? Pero Dios acaba de decir algo, que Él mira la pinta. ¿Qué mira Él? Listo, vamos bien. Entonces, Dios siempre va a las profundidades. Él no se queda en la superficie. Nosotros podemos estar sonriendo, ¿sí? Podemos estar felices, podemos aparentar muchas cosas, pero a veces ni nosotros mismos sabemos lo que está ocurriendo en nuestro interior. Eso lo conoce ¿quién? Y lo vamos a ver. Es más, a mí en la historia hay muchas cosas muy curiosas, pero por ejemplo, el saber que aún ni siquiera su propia familia creía en él, ¿no? Porque cuando llega el profeta y dice: voy a ungir a uno de tus hijos como rey. Y llega este hombre y empieza, ¿cómo se llama? Isaí, el papá de David, Isaí. Empieza a sacar a sus pelados, ¿no? Y empiezan a desfilar, ¿no? Entonces van saliendo, el más chiquito, el más grande, el más fuerte. Habían hijos que se dedicaban a la guerra. El mismo Samuel se confundió, lo vamos a ver más adelante. Y ni siquiera su familia, o sea, como que Samuel le dice: oiga, ¿y no tiene más hijos? Porque es que entre ninguno de estos encuentro al que es. No, Dios no me lo ha dicho. ¡Ay, cierto! Sí, se me había olvidado. Llamen a David. ¿En dónde estaba David? ¿Se acuerdan? Cuidando ovejas. Estaba cuidando ovejas. Allá lo tenían en el olvido, el más chiquito, el más débil, el más... ¿sí? Y allá lo llamaron. Tráigame a David. O sea, ni siquiera su propia familia conocía el corazón de David. ¿No les parece eso muy fuerte? O sea, ¿realmente quién conocía el potencial del corazón de David? Dios. El potencial del corazón no lo había visto nadie, absolutamente nadie. Pero Dios sabía lo que había en David. Dios observa el corazón.
Entonces, Dios querrá solamente tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu cara bonita, porque aquí todos están lindos y preciosos. Solamente deseará tu pinta, tu cara bonita. ¿Qué desea Él? ¿Qué dice Proverbios 23, 26? Vamos a usar mucho la Biblia hoy, así que prepárese, ponga esos deditos bien ágiles. Proverbios 23, 26. Oh, hijo mío, ¿dame qué? Tus talentos. Oh, hijo mío, dame tus riquezas. ¿Sí? Oh, hijo mío, dámelo, tu energía, tu fuerza. ¿Qué está pidiendo ahí? El corazón. ¿Listo? Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Grábese eso. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el corazón? ¿No? ¿Qué es el corazón? Y entonces uno empieza a escuchar, ¿no? Cosas afuera. Porque pues hay muchas voces y ya lo vamos también a ver más adelante. Pero yo escuché uno precisamente para esta enseñanza. Yo empecé a pensar, no, bueno, ¿quién ha hablado del corazón? Y me acordé de un salmista, Alejandro Sanz. ¿Se acuerdan del salmista Alejandro Sanz? ¿Sí? Yo hoy los voy a llenar de, uy, Dios mío. Después arrepiéntense todos, ¿listo? Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. ¿Qué nos dice? ¿Vas a cantar? Listo. Es la fuerza que nos llena. Es la fuerza que nos llena, que te empuja y que te llena, ¿sí o no? Que te arrastra y que te acerca a Dios. También es cristiano, fíjense, ¿sí se dan cuenta? Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía la descarga de energía, que te va quitando la razón. Te hace tropezar. Uy, ¿en serio? Te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva. O sea, ahí vamos teniendo pistas, ¿no? Yo creo que él tuvo que haber leído la Biblia. Si no es cristiano, tuvo que haber leído la Biblia. Estoy segura de eso. ¿Listo? Entonces, escuchamos muchas voces, pero ¿cuál es la voz entonces que realmente sigo? Y me acordé de otra canción. ¿Sí? Vamos a ver si ustedes conocen esta. ¿Sí se acuerdan? Verás cómo se nos cambia la vida. Tenemos que olvidar y pronto sanará la herida. Hagamos lo que diga el corazón. ¿Listo? Es que ya se quieren poner a bailar, me toca parar y si no. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la letra? A eso sí lo están recitando. No, hagamos lo que digan. Fíjense que muchos lo saben, muchos lo cantan, muchos lo tienen claro, ¿sí? Que el corazón es un poco más que el músculo. Uno dice, bueno, el corazón, y uno siempre está, ¿no? Hagamos lo que diga el corazón. Entrégale el corazón a Dios y uno siempre está pensando en el músculo. Pero el músculo, el corazón realmente es algo mucho más que el músculo, ¿sí? Es mucho más que algo físico. Es algo mucho más profundo que simplemente el exterior, la pinta, la apariencia. Por eso hemos decidido que el título de hoy es Más que músculo y pinta, ¿no? Y lo acabamos de ver en 1 Samuel. Entonces, el corazón que se menciona en la Biblia no es ese músculo, no es esa apariencia. El corazón del que menciona la Biblia es el lugar en donde se origina toda acción del ser humano. Todo lo que tú eres hoy, todo lo que has hecho y todos los sueños que tienen se originan en el corazón. Es mucho más que simplemente un órgano dentro de tu cuerpo, ¿sí? Es el motor, es el timón del barco, es eso que te impulsa, que te lleva.
es lo que conduce realmente nuestra forma y nuestra manera de vivir. Tal como tú vives hoy, es el producto de lo que hay en tu corazón. Entonces, el corazón es el lugar desde donde tomamos decisiones. Las decisiones no solamente las tomas aquí a nivel racional, sino que también depende de tu sistema de creencias. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 4:23? Que por sobre todas las cosas guarda el corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. De él, o sea, ese es el origen de la vida, de nuestra vida. ¿Cuál es? El corazón. Él determina el rumbo. Todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante dependerá de lo que hay hoy en mi corazón. A quien le des el corazón, le estás entregando tu propia vida. A quien le entregues el corazón, y no estoy hablando solamente de manera romántica, ¿no? A quien le entregues el corazón no solamente es tu pareja, sino a quien le dediques tu fuerza, tu energía, tu tiempo, quién eres tú, ¿sí? Las profundidades de tu ser, a quien te das a conocer, con quien compartes, con quien te relacionas. Le estás entregando tu vida, absolutamente toda tu vida. A quien le abres el corazón, le das la posibilidad de penetrar en todo tu ser, en lo que eres como persona. Entonces, realmente, la pregunta que les quiero hacer es, ¿conoces tu corazón? Tú mismo, ¿conoces tu corazón? ¿Conoces qué hay ahí? ¿Conoces qué hay en esas profundidades de tu interior? Esta pregunta se la han hecho muchos. Ustedes saben que todo lo que existe hoy, incluso la misma ciencia, ha surgido a partir de la filosofía. Y había un filósofo que se llama Sócrates, y el tipo decía, necesitas conocerte a ti mismo. Y de ahí es donde nace todo el tema de coaching y todas estas cosas que vemos hoy acerca del conocimiento del ser humano, del conocerse como persona. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Pero el tema es que nosotros nos estamos dando cuenta que es muy difícil conocer lo que hay en nuestro interior. ¿A ustedes no les ha pasado que de pronto tienen una situación extrema y reaccionan, por ejemplo, de manera violenta? Y ustedes dicen, pero yo no soy violento, yo no soy así, ¿qué pasó? Bueno, hay algo allá en esas profundidades que tú no conoces y que se está exteriorizando y se está mostrando, ¿sí? Pero no siempre está. Entonces, eso está en lo más profundo. Fíjense lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino correcto. Y yo les añado aquí Jeremías, se los voy a leer yo. Dice, nada hay tan engañoso, ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Nadie es capaz de conocer. Esta semana me estaba viendo terminamos de ver una serie con Marco que llevamos como 4 meses tratando de ver. No la vayan a ver, ¿listo? El juego del calamar, la segunda parte. Y el análisis que hacíamos con Marco es que cuando el ser humano se expone a ambientes tan fuertes, nosotros lo que vamos a intentar, o sea, va a salir de nosotros y va a brotar de nosotros todo lo que hay en el corazón. Y a veces no son cosas muy bonitas y muy buenas, ¿sí? Y digamos que ese tipo de series y esas cosas, más que ver que se matan todos y que, bueno, sí, todas las cosas que suceden allí, es entender ese punto de inflexión en el ser humano. Por eso es que la Biblia dice que no hay bueno, no hay justo, ni aún. O sea, nadie se salva. El corazón es engañoso, el corazón está podrido, el corazón está mal. ¿Se vieron la serie o se están viendo la serie de adolescencia? Uno cree que sus hijos son perfectos, que si se desarrollan en un ambiente pleno, que si uno cree que eso nunca le va a pasar a uno, que esas cosas le pasan a otros, ¿sí?
Pero cuando entendemos que el corazón del hombre es engañoso, miren, tenemos que andar con los ojos y el corazón al pendiente de lo que pasa con nuestros propios chiquitos. Si es difícil conocernos a nosotros mismos, ¿cuánto más será difícil conocer el corazón de otro, incluyendo nuestros propios hijos? El único, como leímos ahorita, ahí en Salmos 139, que puede conocer esas profundidades es Dios. Por tanto, ¿quién será que me puede guiar mejor? ¿Quién será que, es decir, si Él es el que conoce mis profundidades, ¿yo podré tomar las decisiones de mi vida sin Él? ¿Voy a qué? A cometer muchos errores, muchos, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para caminar si yo estoy ciego? ¿Qué necesito? Que alguien me guíe. Que fue el ejercicio que hicimos ayer con el equipo de trabajo de servicio en vivo. Hicimos un ejercicio y había uno guiando a otro, pero uno podía ver y el otro no. Necesitamos ser guiados. No podemos ver, estamos lisiados. Nuestra naturaleza, dice la Biblia, que es pecaminosa. ¿Pecaminosa qué es? No es como, el pecado simplemente es querer alejarnos de Dios, querer vivir a nuestra manera, a nuestro modo. No necesitamos de Él. Pero lo que nos dice la Biblia es, hey, espérate, tú no puedes solo. Necesitas, porque tú no ves el camino. Necesitas que Él te guíe y te vaya diciendo por dónde. No te metas ahí, métete acá, a la derecha, a la izquierda. Párate, no hagas eso, ese negocio no. No, esa relación no te conviene. ¿Quién lo hace? Porque Él conoce mi corazón. Yo puedo tomar decisiones, decir, sí, no, esto está buenísimo, qué negocio, me pintaron el mejor negocio de la vida, voy a ganar mucho dinero, pero el Señor no te da paz y te dice no. Entonces, tú decides finalmente qué haces con tu vida, ¿sí? Pero cuando decides caminar de su mano, hay una diferencia total. Ahora, nuestro corazón es como un cofrecito, como una cajita, ¿sí? Esto lo enseñábamos antes en otro curso que de hecho va a arrancar pronto para que se anoten después de mitad de año. Nos enseñaban que el corazón es una caja, es como un cofre. Y en ese cofre vas poniendo información. Incluso desde antes que nacieras, ya tienes información. Lo que escuchaste hablar a tus padres, lo que otros han dicho de ti. Sí, muchas voces que han puesto cosas en tu corazón. Y esa cajita se ha venido llenando. Cuando uno no es consciente de lo que hay ahí, tiene reacciones, tiene situaciones, vienen temporadas, vienen situaciones en la vida que a veces no entendemos. Y a veces tú dices, pero Dios, otra vez en esta misma situación, pero Dios, ¿qué pasa? Es que no me escuchas, es que no me ves. ¿Otra vez tengo que pasar por lo mismo? Y a veces es Dios trabajando, ¿qué? Porque Él es un Padre que ama. Y como ama, corrige. Si Él nos dejara ir a nuestra manera, imagínense si yo a Antonia le entregara las llaves del carro, ¿qué haría esa pelada con el carro? No, es terrible. Ella no sabe conducir, ella no sabe. Yo creo que no llega ni al primer poste no, mal, porque no sabe. Eso mismo nos ocurre a nosotros. Si Dios nos permitiera hacer lo que quisiéramos, nos desbocamos y nos caemos, nos tropezamos y ahí quedamos hundidos. No hay manera de vivir sin Él. Pero Él lo que quiere es que nosotros podamos caminar de la manera correcta y que todo lo que entra a nuestro corazón empecemos a ser un poco más conscientes de qué dejamos entrar y también de lo que tiene que salir. Porque hay cosas que no te convienen, definitivamente no te convienen. Y no hablo de cosas generales. Hay cosas que le convienen a Marco que a mí no me convienen. ¿Sí? Hay cosas que para mí son normal, bien chévere, pero para él no, le hacen daño. Entonces cada uno tiene que empezar a identificar de qué es lo que permito que entre, ¿cierto? Pero también qué es lo que tengo que empezar a echar fuera de nuestras propias vidas y de nuestro corazón. Y tenemos normalmente 4 voces, yo clasifiqué 4 voces, que son las que normalmente nosotros escuchamos. La primera, ¿cuál es? Nuestra propia voz.
Ahí está, y martilla y martilla. Mire, nosotros el 90% de las cosas le echamos la culpa al diablo, y es al revés. El 90% de las cosas vienen de nuestro propio corazón. Imagínense eso. Es bien fuerte, es bien compleja la situación. De nuestro propio corazón, nuestra voz. Sí, hazlo. Uy, qué delicia. Uy, qué rico. Uy, el placer. Uy, la emoción. Y ahí está nuestra cabeza trabajando. Pero ¿saben qué es esto a la final? ¿O saben quién nos habla a través de nuestra propia voz? El orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque eso está. ¿Hay alguien aquí que no sufra de orgullo? Que levante la mano. Orgullosamente digo que sufro de orgullo. De orgullo sufrimos todos. Por eso es que les digo, no hay justo ni aún uno. De orgullo sufrimos todos. Todos tenemos ese problema. Siempre. Y en algún momento brota, ¿no? Cuando a veces incluso menos lo espera, ¿no? ¡Prum! Sale ese orgullo y uno dice, uy, ¿pero qué es esto? ¿Qué monstruo? ¿Eso soy yo? Sí, eres tú, dice Dios. Y necesito corregir. Y ahí es cuando viene la situación. ¿Qué es el orgullo? La contemplación, la satisfacción en mí mismo. Yo tengo que satisfacer mis propios deseos, mis propios sueños. ¿Qué es la soberbia? Lo que me impide dar valor a otro o ver el valor de otro por encima del mío, por encima de mi propia opinión. Eso es la soberbia. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente voz? ¿Cuál es la siguiente voz? El enemigo. Pues es que ahí lo pintamos como serpiente, pero como en Génesis. ¿Sí? Pero es la voz del enemigo. ¿Y qué es lo que dice el enemigo? ¿Puras? Mentiras. Tú no puedes, tú no vales, ¿tú qué vas a ser capaz? ¿Quién te dijo que tú estás diseñado para eso? ¿Es que tú no viste a tu mamá? ¿Te va a pasar lo mismo? ¿O es que tú no viste a tu papá? ¿O es que tú no ves cómo está el mundo? Mira la economía, a ti no te va a ir bien este año. ¿Por qué te va a ir bien este año? Si es que toda Colombia está sufriendo. Bueno, voy a decir por qué, pero no, mentira, no, aquí no sé si ideologías políticas, no. Sí, no, son discusiones. Pero bueno, la economía, la situación política, todas estas cosas empiezan también a crear a veces incluso pánico, ansiedad. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Me voy a quedar sin trabajo, te van a echar. Y ahí el enemigo todo el tiempo te vas a quedar sin negocios, sin proyectos. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Siguiente voz. El mundo. Mira, para que tengas validación, tienes que tener por lo menos 100 likes en una foto. Porque si no tienes likes, no eres nadie. ¿Listo? Si vas a hacer un en vivo y no se conectan sino 3 personas, mira, no tiene sentido. Tú no eres nadie. ¿Sí? La validación del mundo. La validación de los otros, de los que están afuera. ¿Cómo te ven? Tú necesitas a veces esa aprobación. Tú necesitas que te digan, sí, no, el maestro, ¿cómo sabe? ¿Sí? Monté una foto así espectacular en la playa. Se la pasa paseando, eso es que gana mucho dinero, eso es que, ¿sí? Y necesitas eso, entonces tú dices, no, se fue para Canadá, pues ahora yo me tengo que ir, así sea Tunja, pero tengo que salir de Bogotá, ¿sí o no? También hace frío, es que también hace frío. ¿Sí ves? Y son voces, ¿a quién no le ha pasado? Sí, no solo me pasa a mí, a todos nos pasa. Son voces que estamos no escuchando normalmente, pero hay una voz que a veces no le prestamos atención. Hay una voz que quiere guiarnos, que quiere conducirnos, pero a veces ni siquiera va en sintonía con lo que queremos y deseamos en el corazón. Por eso es que a veces decimos, no, yo no oigo a Dios. Yo no sé qué es eso de escuchar a Dios. Claro, porque es muchísimo más fuerte lo que hay en tu corazón, es muchísimo más fuerte la voz que estás escuchando en el exterior que lo que Dios mismo quiere decirte. Y es la voz de Dios la que puede guiarte, es la voz de Dios quien puede conducirte, es la voz de Dios quien puede ayudarte a ver el camino para que tú puedas avanzar. Solamente la voz de Dios, que es este último, que se da a través de ¿qué? Él nos habla a través de ¿qué? ¿Sí? De la palabra. Claro, Él habla a través de sueños, se revela, un montón de formas que Él tiene para hablarnos. Pero básicamente nos dejó a todos un estandarizado. ¿Qué es qué?
una biblioteca que es la palabra de Dios. Dice Proverbios 7 del 1 al 3. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos y anótalos ¿en dónde? En las tablas de tu corazón. ¿Qué necesitamos nosotros atesorar o poner en esa cajita que yo les estaba comentando? La palabra de Dios. Guarda mis mandamientos, o sea, guarda mis consejos. Guarda eso que aparece ahí en ese libro, que es importante, que son principios. Guárdalos en tu corazón, atesóralos, anótalos en esa tabla. Está haciendo una metáfora. En la tabla de tu corazón, apúntalos, que se queden allí escritos, grabados, que no se borren, que los recuerdes siempre. Necesitas atesorar mis enseñanzas, lo que yo te hablo, lo que yo te digo, guárdalo, atesóralo. ¿Tú has identificado cuáles son esas personas, situaciones, dolores, situaciones que te estancan? ¿Tú alguna vez te has preguntado eso? ¿Y cuáles son esas situaciones, personas, relaciones que te potencian? Hay que aprender a identificarlo, porque como les digo, no podemos dejar entrar todo al corazón. Tenemos que ser capaces de identificar qué me hace bien y qué me hace mal. Pero efectivamente hay relaciones, hay personas, hay palabras que me hacen daño y que tengo que evitar. Como hay otras que sí, lo que hacen es potenciar mi vida y digo, ahí es. Y Dios te dice, ahí es. A ese lugar es el que perteneces. Todas las motivaciones, los dolores, las marcas, la ansiedad, la depresión, todo lo que estamos viendo incluso hoy, las motivaciones, ¿son asunto de qué? ¿De la razón? Son asunto del corazón. Y dice también Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, listo. Dejamos entrar ¿qué? Las palabras de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Cuáles son esas palabras que salen de nosotros? Pues solo va a salir lo que tengo guardado, ¿sí? Y yo no estoy solamente hablando de groserías, ¿no? Porque a veces nos quedamos en esa superficie. Ay, no voy a volver a decir. Sí, obviamente también hace parte. Si la superficie está así, pues el fondo, ¿sí? Pero esto implica es las cosas que dices, cómo te expresas tú, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tus jefes, cómo le hablas a, no sé, a alguien menor que tú, a tus empleados. Las palabras que dices también crean realidades, también afirman o también destruyen. Las palabras tienen un poder impresionante y lo dice la Biblia. Lo que sale de ti evidencia de que estás lleno. La forma en que hablas y las palabras que dicen te dejan al descubierto completamente, muestran y evidencian quién eres tú. ¿Y con quién te rodeas? Casi, no tengo el estudio científico que lo demuestra, pero casi que les puedo decir que los corazones de verdad, los iguales, se atraen. Ustedes ven los negocios corruptos. Ustedes dicen, pero ¿cómo llegó este con este y se conectó con este? Bueno, es una cosa muy loca, pero los corazones se conectan. Entonces, cuando tú, no sé, estás muy rodeado de personas con un corazón corrupto o con un corazón dañado, muy defectuoso, quiere decir que hay algo en tu corazón que está trayendo también este tipo de cosas. O sea, que te estás rodeando, ¿sí?, de lo que hay en tu corazón. ¿Saben qué dice la Biblia? Que nosotros somos tentados a causa de la concupiscencia en nuestro corazón. Traduzcamos esa concupiscencia que suena tan raro. ¿Maldad? De la misma maldad que hay en el corazón, por eso mismo somos tentados. Entonces, fíjense, siempre todo es un asunto del corazón. ¿Listo? Pero bueno, ahora vamos a empezar, vamos a volver a donde nosotros realmente comenzamos. Y vamos a volver a David. ¿Listo?
ese jovencito que era ¿qué? ¿Qué habíamos dicho? Pastor de ovejas, ¿cierto? Que era también un músico muy hábil, tocaba el arpa, ¿cierto? Era un músico muy hábil, pero finalmente se convierte en guerrero y se convierte al final en rey. ¿Rey de quién? Del pueblo de Israel. Pero ¿qué llevó a este pastorcito chiquitito, debilito, jovencito de ovejas a convertirse en el rey de Israel? ¿Qué fue eso? ¿Qué lo llevó a eso? Y dice Hechos 13:22. Lean conmigo, por favor. Hechos 13:22. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. O bueno, ayúdenme a buscarlo ahí, sí. Si quieren, búsquenlo, porque creo que eso ya aquí apareció en pantalla. Hechos 13:22. Ahí ya lo tienen en pantalla. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Escuchen. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme al corazón de sus deseos. ¿No? He encontrado en David un hombre conforme al corazón de Dios, a mi corazón. ¡Wow! ¿Qué pasó con Saúl? ¿Cómo era que en la última, en la primera o la segunda es que dicen Saúl, hermano? ¿En la primera? La primera, bueno, Saúl, hermano, ¿qué pasó con Saúl? Bueno, solo los de mi generación lo van a entender. ¿La película cómo se llama? La pena máxima, 1. No, es que la segunda es Raúl. La primera, sí. Bien, Botica, gracias. Saúl, ¿qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl? Saúl. Es que Saúl empezó con un corazón en la posición correcta. Pero ¿saben qué pasó con Saúl? Empezó a crecer, ¿no? Empezó a dominar. Dios le empezó a entregar victorias y empezó a convertirse en tremendo guerrero y acababa con pueblos. Y él empezó a pensar que no era Dios. ¿Se acuerdan del orgullo? Y empezó a pensar que era él. Él era el que ganaba sus propias batallas. Y justamente antes de ser destituido por Dios, estaba construyendo un monumento. Pero no era un monumento para Dios. Era un monumento de él mismo. Su corazón se había perdido en el camino. Su corazón se había desviado por completo. No era el corazón que Dios había llamado para ser rey. Y ahora entonces, ¿qué es eso? Porque dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué es eso de un hombre conforme a mi corazón? Y el mismo versículo lo dice al final. ¿Qué es lo que dice en rojo? Él realizará lo que yo quiero. O sea, ¿qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Hacer lo que Dios dice. Ya, no hay más, no hay extras. Apúntenlo ahí para toda la vida. ¿Qué es hacer? ¿Qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Hacer lo que Él nos dice. Seguir sus instrucciones. No es más nada. Ahora, ¿quién puede mantener viva una relación con Dios? ¿No? Porque David, en su corazón, aunque tuvo errores, y ya lo vamos a ver, y se equivocó de muchas maneras, se pudo mantener una relación con Él. Yo quiero leerles a ustedes el Salmo 24:3-6, lo leo para que lo escuchen. No está en pantalla. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? Pregunta. Él hacía canciones. ¿Se acuerdan que había hacía canciones? Esto era una parte de una canción. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solamente el de manos inocentes y corazón puro. El que no adora ídolos y nunca miente. A esa persona Dios le dará su bendición. Dios, su Salvador, le hará justicia y se le permitirá estar en presencia del Señor y adorar al Dios de Israel. Entonces, tenía un corazón puro. ¿Qué es tener un corazón puro? ¿Perfecto? ¿No? ¿Qué dice allá en esa frase? O sea que nosotros somos impuros. La pureza no tiene que ver con perfección. Todos aquí sabemos que estamos rotos. Todos nosotros, lo que les dije al principio, sabemos que tenemos nuestro corazón defectuoso. Pero esto no se trataba, o sea, cuando Dios dice esto,
no está hablando de que David era perfecto, ni de que su corazón era perfecto. O sea, respiren, tranquilos, hay esperanza, ¿listo? Pero así como David, que fue asesino, ¿sabían? ¿Se acuerdan de esa enseñanza ¿te acuerdan los huevos del gallo? Creo que era, que nos dio Marco. David fue un asesino. David se dejó llevar también por el orgullo, por la soberbia, ¿sí? Fue que adúltero, ¿cierto? Y un montón de cosas más que le encantan a Dios, ¿cierto? Que Dios detesta. Pero aún así, Dios dice, hey, me agrada tu corazón. O sea, esto no es una cuestión de perfección. Vamos a ir más profundo, porque no es algo de conducta, no es algo de comportamiento solamente, es algo profundo. Y quiero que veamos estos dos salmos y encontremos algunos secretos, que son precisamente salmos de David. Salmos 86, 11 al 12 dice, instrúyeme, Señor, en tu camino, lo está escribiendo David, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Ese era el corazón de David. Mira lo que dice el Salmo 119, 47 al 48. Me deleito, me encantan tus mandamientos, porque los amo. Levanto mis manos hacia tus mandamientos que yo amo y medito en tus estatutos. Este es el corazón de David, un corazón que ama profundamente a Dios, que ama profundamente su consejo, que ama profundamente sus palabras. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Díganme ustedes. Si yo les dijera cuáles son las características del corazón de David, a partir de esos dos salmos, ¿qué encontraríamos? Fidelidad, integridad, ¿qué más? Obediencia. ¿Será que este tipo confiaba en Dios? Confianza, ¿qué más? Rendición, amor, estaba enamorado. Yo ahí leo eso y digo, este tipo estaba flechado por Dios. ¿Sí? ¿Qué otro? Se deleitaba, había devoción y había, ¿saben qué? Gratitud, ¿cierto? Un montón de características en ese corazón. Un corazón orientado hacia Dios busca hacer todo lo que Dios le diga. Su voz está amplificada. Su voz es más grande que las otras voces que puedes escuchar. ¿Qué desarrolló él? Miren la secuencia. Él confiaba, y como confiaba, obedecía, y como obedecía, se creó una dependencia total de Dios. Una dependencia total y absoluta de Dios. O sea, es llegar a tener esa capacidad de decir, mira, no me interesa nada, lo que dijo Pablo, todo lo estimo por basura. Mira, para mí Dios es lo más importante, sus palabras me llenan, es todo lo que necesito para vivir, no necesito nada más, no necesito a nadie más. Ese es el corazón de David. Por eso, cuando Andresito nos hablaba hoy también al equipo de la adoración, por eso es que del corazón de David, ¿qué podía brotar? Eso mismo, alabanza, adoración, gratitud, devoción, entrega, pasión, obediencia. Y a partir de esas características que acabamos de hablar, nos damos cuenta que el corazón de David era mucho más que músculo y mucho más que pinta, mucho más que superficie, que exterior. Porque la vida real no está en esto. Esto perece, esto un día se queda aquí en la tierra. La vida real no está ahí. Nuestra esencia no es física. Nuestra esencia es espiritual. La vida real está en las profundidades de nuestro interior. ¿Saben? A veces creo que Proverbios es el que habla de que nuestras profundidades son como un pozo. ¿Sí? Un pozo. Que yo les hablaba de la cajita. Ahora piensen que esa cajita es como un pozo bien profundo, que ni siquiera tú mismo alcanzas a dimensionar lo que hay en el fondo, porque es oscuro, es muy oscuro. Tú no logras verlo. Ese es el corazón del ser humano. Entonces, a partir de eso, yo saqué 4
4 P's, voy a llamarlo así, 4 P's, que resumen el corazón de David y que resumen, de cierta medida, cómo nosotros debemos manejar nuestro propio corazón. El primero es un asunto de pasión. Él estaba apasionado, él estaba enamorado, él lo buscaba de día y de noche. ¿Se acuerdan de lo que dice Josué 1? De día y de noche meditaré, de día y de noche estudiaré, de día y de noche, es todo el tiempo, buscándolo, buscando su presencia, entregarse sin condiciones, con confianza, ¿sí? Una dependencia total. Su mente y su corazón estaban moldeados por sus palabras, no por las voces del exterior, sino por las propias palabras de Dios. ¿Ustedes se imaginan todo lo que le pudieron haber dicho a David? Hasta sus propios hermanos. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted, un pinche mensajero que viene a traernos el almuerzo, usted cree que usted va a poder pelear contra este tipo? Voces todo el tiempo. Vas a tener ahí gente. Vas a tener ahí el enemigo, vas a tener ahí tu propia cabeza diciéndote cosas. ¿Pero qué? ¿Cuál es la voz más potente, esa que está amplificada en tu vida? A partir de eso vas a vivir. A partir de lo que escuches, vas a vivir. La siguiente, posición. El corazón de David tenía una posición muy clara. Él no estaba posicionado en su alma, en sus sentimientos. No, es que hoy amaneció oscuro y estoy deprimido. No, él no se posicionaba en sus sentimientos ni en sus emociones. Él se posicionaba en el espíritu. En el espíritu, no en el alma. La posición del corazón, de nuestro corazón, debe estar en las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales son eternas, no perecen. Lo que hay aquí, todo es efímero, tiene caducidad. Eso tiene que ver mucho con la integridad. ¿Saben? La posición del corazón tiene que ver mucho con la integridad que nos enseñaba también J el viernes pasado. La integridad. ¿Quiénes somos realmente? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Un asunto también de perseverancia. Perseverancia. ¿Qué es perseverar? Permanecer. David se equivocó un montón, pero ¿qué hacía su corazón? Se equivocaba, se salía del proyecto, pero luego ¿qué hacía? Regresaba. Nunca se quedaba allá, nunca. Y tampoco se creía las mentiras que le pudieron haber dicho. Oh, usted es un adúltero, un bueno para nada, ¿cómo se le ocurre usted siendo rey? Él no se quedó en esa posición, él volvía, siempre volvía a los brazos de su padre. Y esa es la perseverancia, esa es la dedicación, la devoción que nosotros mismos debemos tener, entendiendo que somos seres humanos defectuosos. Volver siempre a la voluntad y la instrucción de Dios. Ser constantes. Un asunto de protección. ¿Protección por qué? Porque dice que, ¿se acuerdan que lo leímos al principio? Que sobre toda cosa, guarda tu corazón. ¿Quién tiene que guardar el corazón? Nosotros. Claro, Dios está ahí, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar. Pero finalmente las decisiones, ¿quién las toma? Entonces yo mismo debo saber cómo cuidar mi corazón. Por eso les decía, tenemos que identificar qué nos hace bien y qué nos hace mal. Y nosotros mismos tener la capacidad de hacer a un lado lo que no nos hace bien. Entonces tenemos que proteger. ¿Y se acuerdan también que Marco nos enseñó acerca de la armadura? ¿Se acuerdan que era la coraza? Que cubría precisamente... ¿Qué hace la coraza? Cubre el corazón. ¿Y se acuerdan qué era la coraza? La justicia. Miren, la forma de proteger el corazón es entender que no es a través de nuestras fuerzas que logramos las cosas. Es entender nuestra identidad como hijos y saber que Él ya nos alcanzó y saber que el Padre ya no nos ve defectuosos, sino que nos ve a través ¿de quién? De su Hijo. Así que tu corazón está protegido y guardado por Él. No es un asunto de que yo voy a hacerlo, yo, no. Es un asunto de rendirse y entender la identidad como hijos de Dios. Entonces,
Veamos los resultados, ¿les parece? ¿Sí? ¿Vemos los resultados? Vamos a ver. Esto fue 100 colombianos dicen. Primera pregunta. Si me ayudan allá, por favor. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración por los alimentos? Una pregunta muy fácil, muy sencilla, ¿no? Pero ¿saben? Ahí se da uno cuenta si uno... Miren, a mí el Señor me ha estado taladrando con una pregunta que me hizo Él a mí. Y se las voy a hacer para que tal vez los taladre. Él me decía, ¿tú estás haciendo lo que haces por compromiso y responsabilidad o porque me amas? ¿O porque me amas? Y ¿saben? Eso cambia completamente. Ustedes me pueden ver haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿sí? Pero el corazón que está viendo Dios es realmente lo que vale la pena. Es realmente lo que un día va a dar fruto. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas de manera rutinaria? ¿Sí? Porque sí, así es. No es que hay que orar, ¿sí? Señor, gracias por estos alimentos, amén. ¿O lo haces de verdad? Miren, a veces hasta es la misma oración. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Que uno a veces quiere orar y uno termina siempre orando lo mismo. ¿Por qué? Porque es la rutina, Entonces es un desgaste. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón. Y cuando uno ama, imagínense si yo leyera a Marco todos los días, tuviéramos la misma conversación. Hola, ¿cómo estás? Listo, chao, adiós. Hola, ¿cómo estás? Tiene sentido. Cuando yo amo, siempre hay un renuevo, siempre hay unas palabras nuevas, siempre hay algo que quiero decir diferente. No hay rutina, o por lo menos le hacemos la guerra a la rutina. Entonces, aquí nos dimos cuenta que nos dejamos llevar un poco por la rutina, ¿sí ven? Ese es el corazón del hombre. Ese es nuestro corazón. Ahí estoy también yo, no se preocupe. Ahí estoy yo en ese porcentaje, ¿sí? Pero a partir de hoy, seamos conscientes que aún ese momento pequeñito de orar por los alimentos es un espacio en el que nos conectamos con alguien tan grande y tan poderoso que merece algo nuevo de nosotros, que merece unas palabras nuevas, que merece un agradecimiento sincero. No, gracias, Señor, por los alimentos. Eso es como cuando Luciana y Antonia, no sé, me obedecen, pero por dentro están, ¿sí? Que me está pasando últimamente mucho. Sí, están entrando en esa etapa también de, ¿no? Y es difícil, ¿sí? Es difícil, ¿no? Y para uno como papá, ahora yo no me imagino a Dios, ¿no? Creo que todos los días tiene dolor de cabeza a causa de nosotros. Porque somos difíciles. Entonces, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pasó con la segunda? Veamos. Bueno, esa primera tiene que ver con pasión. Porque la pasión es esa llamita que siempre está viva y te mueve, ¿sí? Cuando la pasión no está, nos metemos en la rutina. Funciona como en las parejas, como en los matrimonios, como en las familias. Si la llamita está encendida, tú siempre estás haciendo cosas nuevas, siempre estás disfrutando la vida de pareja, siempre estás disfrutando a tu esposo o tu esposa. Pero cuando esa llamita se apaga de la pasión, tú entras en rutina. Te levantas, te bañas, trabajas, llevas la plata para el mercado, ¿sí? Rutina. Pero eso, lo que había en el corazón de David era pasión. Por eso esa primera pregunta. Ahora vamos con la segunda pregunta, que esta tiene que ver con posición. Normalmente tomas las decisiones de acuerdo con, me encanta que hayan sido tan sinceros, excelente. ¿Con qué? Con la emoción del momento. Luego le va la intuición y de últimas, ¿adivinen qué? La voz de Dios. Nos pasa a todos. ¿Sí se dan cuenta? Eso somos. Este es un diagnóstico real del corazón de nuestro. ¿Dónde está posicionado tu corazón? ¿En tu alma? ¿Sí? ¿O está posicionado en tu espíritu? En lo que viene de parte de Dios. Esa es la posición. Tercera pregunta. Tiene que ver con la perseverancia. Perseverancia, ¿se acuerdan? Constancia, mantenerse. ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? Imagínense si yo comiera mensualmente, ¿cómo estaría yo? Imagínense. ¿Se imaginan eso?
Pero miren, aquí comemos mensualmente. Qué fuerte, ¿no? Y si la palabra de Dios es la palabra que nos da vida, y si la palabra de Dios es lo que nos nutre y nos sustenta todos los días, estamos raquíticos. Necesitamos su intervención urgente. Y aún así a veces nos quejamos cuando Dios interviene. A veces Dios tiene que intervenir, no nos va a dejar morir. No nos va a dejar morir. Tiene que hacer algo. Allá, choque. Choc, 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 choc. Choc, 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 choc. A ver si hace reaccionar el corazón. Pero nosotros, ay no, me duele, Dios, no, ¿sabes qué? A veces necesita choque urgente para hacernos otra vez volver a vivir. Perseverancia. Cuarta pregunta, tiene que ver con protección. Protección. ¿Eres consciente del estado de tu corazón a diario? Uy, esta se debatió fuerte, ¿no? Se ve ahí como un porcentaje muy similar. Pero yo no les creo, ¿saben? No les creo. Porque yo lo vivo. Todos los días, ser consciente del estado del corazón. Mira, a veces ni siquiera yo pienso en eso. A veces ni siquiera pienso en qué habrá en mi corazón, cómo estará mi corazón hoy. ¿Será que me llené hoy de orgullo? ¿Será que me llené de rabia? ¿Será que me estoy llena de soberbia? Ese diagnóstico normalmente es cuando uno va al Señor, le pregunta, Él examina y te muestra y te revela. Te dice, hey, pilas, estás cayendo en esto. Y es cuando uno reacciona. Pero uno no lo hace a diario. No sean mentirosos, no sean mentirosos. Mentira. Los engañó el corazón. Ah, gracias, es que esta era la evidencia de que nos dejamos llevar por el corazón. Es muy difícil. Nosotros normalmente no somos conscientes del estado de nuestro corazón. No sabemos lo que hay ahí. Entonces, les leo para ustedes. Marcos 7, del 6 al 8. Él contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Hay una gran diferencia entre las palabras humanas y las palabras de Dios. Llamémosle a eso que él nombra mandamientos, porque siempre está, David habla de mandamientos, habla de la ley, habla de unos estatutos, ¿cierto? Nosotros básicamente son las palabras de Dios, el consejo de Dios, las órdenes, las instrucciones. Yo a Luciana y Antonia todo el tiempo les hablo de instrucciones. Oye, no seguiste la instrucción. Oye, llevo 4 veces dándote la misma instrucción y no me estás escuchando. No me estás escuchando. Instrucciones de Dios. Apasionarnos. Miren, esto es lo que tiene que pasar con esas 4 P's. Tenemos que apasionarnos tanto como David, que es el ejemplo que estamos tocando hoy, hasta mover nuestro propio corazón a la posición correcta. ¿Y qué hacer ahí? Permanecer en esa posición, permanecer por su hermosa y poderosa presencia en nosotros. Entregar nuestras vidas a Dios no es algo que se hace de boca, ¿no? Ustedes se acuerdan que uno le decía, venga, haga la oración de fe, y uno pasaba allá, repite conmigo estas palabras. Señor, no es solamente de boca. La palabra habla de 2 componentes. Dice, serás salvo, pero ¿de qué manera? Si confesares con tu boca. Listo, ya, ¿no? También, si confesares con tu boca, pero también ¿qué? Creyeres en tu corazón, serás salvo. 2 cosas muy importantes. No es solamente la apariencia, se necesita profundidad. Ahora, dice 1 Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como el Señor. Desde nuestro corazón tiene que estar esa honra completa a Jesús, porque acuérdense, como hijos de Dios, como nuestra identidad es esa, la que nos regaló Jesús a través de su sacrificio. Nuestro corazón tiene que honrar a Jesús. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán
cuando me busquen de todo corazón. Miren, es que yo le hablo a Dios y yo le oro y yo le oro y yo lo busco, pero es que Dios nunca me responde, Dios nunca me contesta, Dios debe estar enojado conmigo, Dios es un Dios lejano. ¿Pero qué está diciendo ahí? Siempre que me busquen, me van a encontrar. ¿Pero cuál es la condición? Que sea de corazón, que no sea de palabras, que no sea superficial, que sea de corazón. Hay un peligro y les quiero hablar de ese peligro ya para cerrar. Yo sé que ya están cansados, ya les veo las caras, no se preocupen. Un peligro, por favor. Anótelo, apúntelo, grábenselo. Hay un peligro muy grande. ¿Cuál creen que es? Miren lo que dice esta frase. Ayúdenme a leer ahí, fuerte. Robert Norcross, el autor. Fíjense que cuando nosotros queremos volver al estado, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la mujer que quedó? Dice que la Biblia que como una estatua de sal. ¿Se acuerdan por qué fue? ¿Qué hace referencia a la estatua de sal? Que se quedó en una posición para siempre. O sea, no pudo avanzar, no pudo llegar a ese lugar que Dios les estaba abriendo para poder salvarse de lo que estaba pasando. Ella se quedó ahí. ¿Por qué? Porque empezó a mirar hacia atrás. Y eso puede llevarnos a la idolatría, ¿sí? El querer cosas que Dios no te ha llamado y no ver el futuro que Dios te está mostrando hacia adelante. Cuando tú no sigues instrucciones, corres ese peligro de irte e inclinarte hacia otras voces. Y finalmente esa inclinación te lleva a la idolatría. ¿Saben? La palabra adoración tiene que ver mucho con inclinarse. Inclinarse, ¿qué es? Como venerar, ¿cierto? Como honrar, inclinación. Cuando nuestra inclinación o nuestra honra, como le llamamos ahorita, no está en Jesús, sino está en otras cosas, vamos a caer en idolatría. Hemos dejado de ver al autor de la vida y hemos empezado a ver nuestros propios caminos. Esa es la idolatría. Pongámonos en pie, vamos a orar.